Buenas noches. Nuestro proyecto formativo habla sobre el programa de capacitaciones para poder reducir el bullying en la ciudad de Potosí. Como primera actividad tenemos Democracia es igualdad. Temporalización. El conjunto de actividades propuestas para la primera reunión supone como mínimo 2 sesiones. La primera sesión, visualización del spot y entrenamiento en habilidades básicas. La segunda sesión, discusión por grupos heterogéneos sobre los distintos tipos de discriminación analizados en el video didáctico, enfatizando la conexión con la vida cotidiana de los niños. Objetivos de la actividad tenemos 5. El primero, favorecer el desarrollo de habilidades de comunicación necesarias para la discusión. Entre estos, respetar turnos, expresar opiniones y sentimientos y escuchar con la intención de entender. El segundo objetivo, favorecer la conceptualización de la intolerancia como un problema del que todos podemos ser víctimas, de naturaleza destructiva tanto para la persona hacia la que se dirige como para la persona que lo activa y contra el cual todos podemos y debemos luchar. El tercer objetivo, identificar prejuicios y estereotipos y generar esquemas de clasificación y razonamiento. El cuarto, desarrollar esquemas que permitan comprender las diferencias sociales incluyendo conceptos abstractos, planteándose diversas hipótesis explicativas y realizando adecuadamente inferencias causales. Y por último, tenemos el objetivo de estimular la empatía hacia las personas y grupos que suelen ser objeto de intolerancia y de violencia de tipo psicológico y verbal. Inicio de las actividades a partir del video. Para comenzar a desarrollar las 3 primeras habilidades de comunicación, siendo estas respetar turnos, atender y expresar opiniones y sentimientos, hemos observado que resulta muy adecuada la técnica de la rueda, iniciada a partir de la visualización de un documento fácil de comprender, de una duración breve y que genere un impacto emocional significativo. Con un spot de este tipo iniciamos la aplicación de la primera sesión. La aplicación de esta técnica se ve favorecida cuando todos los participantes están sentados en círculo o en forma de U. Para llevar a cabo la rueda, conviene plantear inicialmente una breve pregunta en torno a la cual girarán las presentaciones posteriores. Suele pedirse a los alumnos y alumnas que vean el spot prestando atención a los pensamientos y sentimientos que les produce, que después cada uno tratará de expresar brevemente, en menos de 1 minuto. Cuando esta actividad se lleva a cabo para favorecer la puesta en práctica de habilidades comunicativas básicas, su eficacia puede verse beneficiada si este objetivo se hace explícito antes de llevarla a cabo y se escriben en la pizarra las habilidades que se van a practicar. Por ejemplo, 1. Respetar turnos. 2. Escuchar a los compañeros con la intención de entenderlos. Y 3. Expresar los propios pensamientos y sentimientos. Después de que todo el grupo se ha expresado, puede estimularse una breve reflexión con todo el grupo sobre las semejanzas y las diferencias que existen en los pensamientos y sentimientos suscitados por el spot, tratando de integrar los resultados de dicho análisis en un resumen final que puede ser escrito en la pizarra. Para continuar a lo largo de toda la intervención favoreciendo la adquisición de nuevas habilidades sociales, puede seguirse el siguiente modelo. 1. Crear un esquema previo. 2. Proporcionar modelos para favorecer el aprendizaje por observación. 3. Dar oportunidades de practicar. Y 4. Evaluar la práctica.
Los instructores deben observar a lo largo de todo el programa cómo se comunican los alumnos y proporcionarles un feedback que contribuya a reforzar las conductas adecuadas y a modificar las inadecuadas. Es importante tener en cuenta que el profesorado representa, aunque no se lo proponga, un modelo muy disponible para los alumnos en las habilidades o deficiencias relacionadas con la comunicación. Escuchar a los demás con la intención de comprenderles, expresar empatía y respeto, plantear divergencias y críticas de forma positiva y constructiva. Conviene, por tanto, garantizar que el modelo de comunicación que los instructores proporcionen con su conducta habitual sea muy adecuado. Para favorecer la utilización del video didáctico como base de discusión, esta puede dividirse en dos partes o secciones, enfatizando siempre la conexión con la vida cotidiana y las discriminaciones que se producen entre los jóvenes, donde la primera división sería la discriminación que se produce hacia las minorías étnicas, inmigrantes y refugiados, es decir, el racismo y la xenofobia. Y la segunda división serían otras formas de intolerancia incluidas en el video, hacia discapacitados y homosexuales. Racismo y xenofobia. Esta actividad consiste en la recogida de información sobre noticias relacionadas con el racismo mediante prensa, revistas y principalmente por Internet. Los objetivos es enseñar a detectar y combatir el racismo y la tolerancia, desarrollar el pensamiento formal y favorecer la identificación con la defensa de la tolerancia, desarrollar habilidades para identificar estereotipos sexistas, comprender la naturaleza de las discriminaciones sexistas más frecuentes que se producen actualmente en la sociedad, sensibilizar sobre las limitaciones que el sexismo supone para todos los seres humanos, sensibilizar sobre la amenaza de los derechos humanos, comprender la relación entre sexismo y violencia, favorecer el rechazo del sexismo y de la violencia con el que se relaciona la propia identidad. Todo esto mediante elaboraciones de mensajes para detener la violencia de género. Una vez hecho todo esto, se llevará a cabo toda una discusión para tratar temas sobre la violencia contra la mujer. En la tercera actividad tenemos sexismo y violencia de género. Conviene incluir las 3 sesiones siguientes sobre el sexismo y la violencia de género. La primera sesión sobre detección del sexismo y generación de alternativas. La segunda, discusión sobre la violencia de género y cuáles suelen ser sus primeras manifestaciones. La tercera, elaboración del mensaje para prevenir o detener la violencia doméstica y de género. Nuestros objetivos son desarrollar habilidades para identificar estereotipos sexistas y generar esquemas de percepción y razonamiento no sexistas. Sensibilizar sobre las limitaciones que el sexismo supone para todos los seres humanos. Sensibilizar sobre la amenaza a los derechos humanos que representa el sexismo. Comprender la relación entre el sexismo y la violencia que existe en nuestra sociedad. Favorecer el rechazo del sexismo y de la violencia que con él se relaciona en propia identidad. La actividad que proponemos consiste en detectar el sexismo a través de la publicidad, para lo cual utilizaremos un documento audiovisual, La mujer en publicidad, y aproximadamente 15 minutos desde la emisión del documento se producirá la discusión entre los grupos. Para la segunda sesión se pondrá la película Te doy mis ojos para poder iniciar con la discusión y producir el debate. Como tercera sesión, se elaborará el mensaje para detener la violencia de género. Posterior a las anteriores sesiones, se planteará un trabajo sobre cómo prevenirla. En esta actividad trataremos la violencia entre iguales en la escuela y en el ocio. Tiene como objetivo comprender cuáles son los motivos naturales por los que se puede presentar violencia
situaciones de riesgo de violencia o otras alternativas de violencia. La detección de distorsiones que contribuyen a la violencia a través de la literatura. La literatura proporciona a veces materiales de gran calidad para estimular el proceso de adopción de perspectivas y enseñar a detectar los sesgos que conducen a la violencia. Para esta sesión hemos elegido la lectura de La mirada sobre la que trabajaremos en esta historia. Trata sobre que un hombre ha vivido la guerra aislado y lleno de rencor hacia su mujer y sus hijos, que ya no viven con él. Mata a 2 niños de 12 años que entran en su tienda con una pistola de plástico. Segunda sesión de esta actividad, tendremos una discusión sobre estrategias para prevenir o detener la violencia en el ocio. Siguiendo el método de enseñar a resolver conflictos sociales, conviene llevar a cabo una sesión sobre cómo prevenir la violencia en una situación real. Para ello, los alumnos buscarán en Internet, prensa, televisión, revistas, situaciones en las que se haya producido una situación violenta, y tras leer las diferentes situaciones, se tratará de dar diferentes soluciones a las diferentes situaciones. Actividad número 5. Título de la actividad: la identidad. Temporalizador: se realizará la actividad en una sola sesión. Tenemos como objetivo integrar los esquemas adquiridos a lo largo de las actividades anteriores ya realizadas. Otro objetivo: establecer un resumen sobre el significado de la construcción de la propia identidad. Dentro de la sesión se realizarán las siguientes preguntas. ¿Alguno de los temas ha influido en la forma en la que te ves a ti mismo? Siguiente pregunta. ¿Cuál y cuáles y en qué sentido? Tercera pregunta. ¿Cómo piensas que puedes prevenir la violencia en tu vida futura? El contenido 7. ¿Cómo es la convivencia en el colegio? Requeriré de la participación de los alumnos y haré un subgrupo de máximo a 5 niños. La materia que requeriré será fotocopias y rotuladores de colores y material proyector. Mi objetivo es que el alumno sea capaz de identificar comportamientos e evitar qué es y qué no es el bullying. Mi desarrollo se realizará en 2 partes. 1. La trabajadora social, que me facilitará la sección de escribir en el pizarrón en 2 columnas diciendo qué es el bullying y dando un ejemplo. Requeriré de un alumno para que asamblee todo el conocimiento y sus ideas anunciando qué es el bullying y dándome un ejemplo. Luego, la trabajadora social se proporcionará una explicación práctica y coherente acerca del bullying, con los conocimientos y las ideas de los alumnos. Durará 30 minutos. 2. En su grupo se les repartirá un dibujo de un patio de un colegio, que deberán identificar qué es el bullying o las situaciones del bullying y explicar el porqué. Después se les repartirá a cada alumno 3 cartulinas redondas, que cada uno significará algo. El rojo, peligro de bullying; el amarillo, situación que puede molestar a alguien o incomodar; y el verde, situación correcta, que se plantearán en 9 situaciones que deberán de levantar la cartulina que crean correcta. Conforme a lo que planteen, la trabajadora social razonará y dará la respuesta correcta durante 30 minutos.